En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vida eterna. El infierno es la separación eterna de Dios. La antropología cristiana ha destacado siempre el carácter personal del hombre y su condición de interlocutor libre de Dios, sin trivializar nuestra libertad, ni la triste realidad del mal que está presente en el mundo y se opone frontalmente a los planes de Dios y a la dignidad del ser humano. En este contexto se entiende la existencia del infierno creado para el demonio y sus ángeles rebeldes, pero también como posibilidad real para el hombre, que abusa de su libertad para rechazar a Dios y la bondad de sus criaturas. Por el contrario, escandalizarse del infierno o negar su eternidad equivale a no creer en la libertad humana, ni en la consistencia de la historia como misteriosa articulación de gracia y libertad. Si el cielo es la elevación, el infierno es el terrible descenso del hombre, la perpetua condenación de los pecadores. Enseña el catecismo que Jesús habla con frecuencia de la gehenna y del fuego que nunca se apaga. Mateo 5, 22, 29, 13, 42, 50, Marcos 9, 43, 48. Reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Mateo 10, 28. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo. Mateo 13, 41, 42. Y que pronunciará la condenación. Alejaos de mí, malditos al fuego eterno. Mateo 25, 41. Las afirmaciones del Evangelio y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad y a la conversión. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas, qué estrecha la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Mateo 7, 13, 14. En particular, el Catecismo afirma que Dios no destina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda es necesaria una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal, y persistir en él hasta el final. En la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles, la Iglesia implora la misericordia de Dios, que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Segunda de Pedro 3:9. La mayor pena del infierno es la que los teólogos llaman de daño, que consiste en la privación de la visión beatífica. El alejamiento total del amor de Dios es la peor desgracia que puede sobrevenir a una criatura destinada a participar en la gozosa intimidad de la vida divina. En el infierno el alma comprende perfectamente que Dios es su verdadero bien. Conoce entonces el fracaso absoluto de su vida, después de haber recibido infinidad de gracias y de oportunidades para rectificar y amar, pero ya no hay remedio. Está fijada para siempre en su voluntario apartamiento de Dios. Junto a la pena de daño, hablan de una pena de sentido, que viene a subrayar la tristísima condición de los condenados. Esta pena es presentada por la Escritura de diversas maneras, utilizando comparaciones, viendo el infierno como una prisión tenebrosa en la que los réprobos están encadenados. Primera de Pedro 2, 4, 6. Un lugar de tormento, donde hay un continuo llanto y rechinar de dientes. Mateo 22, 11, 13. Y también como un lago de fuego y azufre que arde sin interrupción. Apocalipsis 20, 14. Especialmente se menciona el fuego inextinguible, un fuego misterioso como instrumento de la justicia divina que puede obrar sobre los condenados. Son analogías que acercan a nuestro entendimiento y sensibilidad a esa realidad misteriosa y tristísima
que no podemos imaginar en la tierra, sino tan solo compararla con los peores tormentos conocidos, no solo físicos, sino morales, y de fracaso definitivo de la persona en su capacidad de amar y hacer el bien. La doctrina de la Iglesia referente a la eternidad de las penas del infierno ha chocado con quienes sostienen una especie de amnistía final que recibió el nombre de apocatástasis desde los tiempos antiguos, que no tiene base en la revelación y ha sido rechazada como herética por el magisterio de la Iglesia. Tal certeza implicaría, en efecto, introducir un automatismo en la esperanza de la salvación que desposeería al ser humano, interlocutor libre de Dios, de su genuina responsabilidad. Lo que es un diálogo de dos libertades, diversas, pero reales, la divina y la humana, quedaría de ese modo convertido en un monólogo de una única libertad, la divina. Para algunos puede resultar difícil de comprender y de aceptar la doctrina sobre el infierno, sobre todo por falta de perspectiva y de una adecuada valoración del amor de Dios, de la gracia de la filiación divina. Son dones sobrenaturales y excelsos de un Dios infinitamente bueno que sólo quiere el bien para los hombres. Con el pecado mortal, en cambio, el hombre se cree autosuficiente y se enfrenta a Dios. Aparta su corazón de los mandamientos divinos como si Dios limitase su libertad y su felicidad, a pesar de haber recibido muestras sin cuento de la benevolencia divina. En suma, el pecado mortal y el estado de pecado, sin arrepentimiento, tiene una misteriosa capacidad infinita de ofender a Dios y de violentar a las criaturas. Por otra parte, cuando miramos atentamente el mal que se enseñorea de algunos y su terrible difusión por la tierra en forma de guerras y genocidios, corrupción que sume en la pobreza a naciones enteras, redes de prostitución, difusión de droga y de pornografía entre los jóvenes, millones de abortos, perversión de las conciencias infantiles, o la lacra del terrorismo y sus extorsiones, entendemos mejor la justicia que encierra el infierno, así como la eternidad de sus penas para quienes se burlaron de Dios y pisotearon vilmente la conciencia y la vida de los demás. Sin embargo, la consideración de las penas del infierno suscita un saludable temor al pecado mortal, única causa por la que los hombres pueden condenarse eternamente. Y aunque no sea el móvil más elevado de su conducta cristiana, no hay que olvidar que muchas veces constituye una fuerte defensa frente a los atractivos de la tentación. Con todo, la razón para luchar es el amor y la búsqueda sincera de la santidad, trabajando en este mundo con espíritu de servicio y para gloria de Dios. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.